Parte 10. 2 horas después, el equipo número 7 estaba casi parado frente a la puerta del pueblo. Kagami llegó un poco tarde. Entonces, ¿a dónde va? Sakura no estaba nada contenta, se estaba impacientando por empezar su primera misión normal. Sasuke se encogió de hombros en respuesta a ese comentario, apoyándose en la hoja de la puerta. No sé, ella salió de la casa antes que yo. Sasuke vio a su hermana salir de la esquina, notando con desagrado que los niños del día volvían a rodearla. Mientras tanto, Konohamaru daba vueltas alrededor de Kagami. Kagami, Nae, te vas de misión. Me dirás cómo te fue. Traerás un recuerdo. Konohamaru la inundó de preguntas. Finalmente, Kagami no pudo soportar la presión, se puso en cuclillas y, como es tradicional, arregló la bufanda de su nieto Okas. Te has vuelto a escapar de la academia. ¿Por qué no estás en clase? Alguien quería ser mi alumno, ¿recuerdas? Kagami pasó al ataque. Konohamaru y sus amigos parecían confundidos. Y negó con la cabeza, diciendo que no lo había olvidado. Me traerás al menos un recuerdo. Dijo Konohamaru con esperanza. Vamos a ver cómo te comportas, sonrió Uchiha, pinchando su frente con 2 dedos. Kagami se levantó y, mientras Konohamaru se recuperaba, se dirigió a su equipo. Sasuke vio el gesto. Eso le indignó aún más porque, por un segundo, vio a Itachi en el lugar de su hermana. Sin embargo, eso no le impidió observar que Kagami llevaba su antiguo uniforme. El resto del equipo también lo notó, Kakashi solo se rió al reconocerla como la misma chica con la que se había topado hace 4 años. Sakura observó con envidia que el uniforme daba a Kagami un aspecto más sólido e intimidante, especialmente el cuello que cubría la parte inferior de su rostro, dejando solo visibles su nariz y sus ojos. Te han vuelto a molestar. ¿Por qué te molestas con ellos? Refunfuñó su hermano. Mirando su cara de disgusto, Kagami se rió suavemente, luego se acercó bruscamente a Sasuke y le pinchó la frente con los dedos, acompañándolo con palabras. No te pongas celoso, eres el único que tengo. Observando esta escena, Kakashi se fijó en la katana de Kagami que colgaba de su espalda, pero no se fijó en la bolsa de equipo shinobi que llevaba en el cinturón. ¿Dónde están las bolsas, Kagami? Preguntó el sensei. Kagami levantó la mano en silencio, subiéndose la manga del kimono y señalando el brazalete que tenía los sellos. Kakashi solo pudo asentir ante eso, observando la preparación de su alumno. Y el equipo número 7 salió del recinto del pueblo. La misión ha comenzado. Mientras caminaban por el amplio sendero, los chicos admiraban la naturaleza, pero sin perder la concentración y la atención. Sakura comenzó a inundar a su profesor con preguntas por qué su cliente había acudido a ellos en busca de ayuda. ¿Por qué no el shinobi local? A lo que Kakashi dio toda una conferencia sobre la geografía del mundo. Los Uchis se adelantaron y escucharon sin entusiasmo la conferencia. Sasuke miraba a Tazuna de vez en cuando. Es un alcohólico, siempre dándole a la botella, sonó desdeñoso y asqueado. No, no es un alcohólico, créeme. He visto a muchos alcohólicos en mis 2 años de servicio, mi hermana le pasó la palma de la mano por la cabeza. El anciano estaba demacrado, pero en forma, sin músculos flácidos, sin temblores, sin ojos enfermizos. Pero tenía miedo de algo, eso era un hecho. No está claro de qué tiene miedo. Sasuke estaba impresionado, Kagami lo expuso todo. Al notar la sorpresa en la cara de su hermano, Kagami le explicó. Si alguien hubiera estado en contacto con nuestro médico forense también lo sabría. Tú ibas y venías y yo le hacía un montón de preguntas, Sasuke se sintió un poco avergonzado y quiso justificarse, pero su hermana le interrumpió. Kagami habló en voz baja, para que solo su hermano pudiera oírla. Sasuke se tensó, había 2 razones para ello, el ligero cambio en el tono de Kagami, y el hecho de que le llamara por su nombre, solo lo hacía cuando había un peligro real. Creo que fue la semana pasada, contestó con la misma tranquilidad, y luego dirigió la mirada hacia donde miraba su hermana. Allí había un charco. Sasuke comprendió inmediatamente y se puso en tensión, preparándose para luchar. Kagami se quedó un poco atrás de su hermano, queriendo avisar a su maestro, pero se dio cuenta de que él también miraba el charco, y alcanzó a su hermano. Cuando estaban casi en el charco, 2 hombres salieron de él, acortando rápidamente la distancia con el grupo.
Kakashi saltó hacia adelante y el primer golpe de los saboteadores se dirigió hacia él, utilizando la cadena de pinchos con la que tenían encadenados los nudillos, destrozaron el cuerpo de Kakashi. A continuación se abalanzaron sobre Kagami contando con que la muerte del profesor conmocionaría al equipo, pero Kagami estaba preparada para el ataque. Saltando hacia atrás, lanzó un kunai, clavando la cadena en el suelo, asegurando Sasuke el resultado para que definitivamente no pudieran arrancarla. Al darse cuenta de que el plan se había frustrado, los oponentes soltaron los nudillos de la cadena y se repartieron entre los Uchiha. El oponente de Kagami aplicó la técnica de la bala de agua. Las flores de Fénix volaron hacia él. Las dos técnicas se encontraron, destruyéndose mutuamente, generando una nube de vapor. Kagami se lanzó a la nube, chocando con su oponente. El oponente intentó golpearla, pero Kagami bloqueó hábilmente los golpes con su katana. Su oponente le impuso un clinch, pero justo cuando estaba a punto de hacer un deslizamiento Uchiha para derribarla, cayó con la garganta perforada. Y Kagami se encontró detrás de él. Uno de los hermanos demonios cometió el típico error de todos los que han luchado contra el Uchiha, mirarle a los ojos. Los ojos de Kagami se activaron ya al nivel de los reflejos en la batalla. Sacudiendo la sangre de su katana, Uchiha se dio cuenta de que su hermano casi había acabado también con su oponente. Llévatelo vivo, parece que me he pasado. Necesito la información, gritó a su hermano. Sasuke no respondió, pero en lugar de golpear a su oponente en el cuello con la hoja kunai, lo aturdió. Kagami envainó su espada y chocó los 5 con su hermano mientras se acercaba, estaban satisfechos. Sakura tomó aire, se puso a un lado, bloqueando al Tazuna con ella misma. Chicos, ¿qué hacemos? El sensei está muerto. Sensei ha muerto, tenemos que volver a la aldea. La voz de Sakura temblaba. Kagami la miró como si fuera una completa tonta. Hermano, explícalo tú, yo no tengo ganas, se preparó ella misma para interrogar al superviviente. Sasuke se acercó, tomando silenciosamente la mano de Sakura y conduciéndola al lugar donde debían yacer los restos de Kakashi. La verdad es que no había restos allí, solo trozos de troncos. El profesor no tardó en aparecer cerca de Tazuna. Has hecho un gran trabajo, bien hecho. Kagami, Sasuke, gran pelea. Sakura, lo has hecho bien, salvando al cliente, hizo una breve descripción de la pelea. Cada uno reaccionó de forma diferente, Tazuna se sintió aliviado, estaba muy asustado. Sakura se alegró de que el profesor estuviera vivo. Sasuke estaba orgulloso, su primer oponente real había sido derrotado. Kagami se destacó, alejándose de su captor, declaró. Gracias, sensei. Tu ayuda ha sido indispensable, su sarcasmo podría estar envenenado. Kakashi señaló que su alumno era una verdadera plaga. Yo estaba allí, si la situación se hubiera ido de las manos, habría intervenido. Solo quería ver cómo te desenvolverías en una pelea real, explicó el profesor. Todo el mundo permaneció en silencio. Kakashi estaba a punto de dirigirse a Tazuna pero fue distraído por Kagami, ella se acercó y le entregó una hoja de cuaderno garabateada y se dirigió hacia el grupo. Kakashi desplazó su mirada hacia el prisionero, estaba muerto. Suspirando, pensando para sí mismo que los niños crecen rápido, comenzó a leer la información que el estudiante había espigado. Sí, es tal como lo sospechaba. Dime, Tazuna-san, ¿por qué nos has engañado? No nos dijiste que te perseguían los shinobi. Kakashi miró fijamente al constructor del puente. Los ojos de Tazuna parpadearon y trató de excusarse diciendo que no sabía nada, pero no le creyeron. Así que, o nos cuentas todo, o nos damos la vuelta y nos vamos. Esta es una misión de rango B, lo que significa que es probable que haya un encuentro con shinobi enemigos. Y nuestra misión fue calificada como C a lo sumo, un ataque de bandidos comunes. Tenemos derecho a irnos, presionó Kakashi al cliente. Con un suspiro y resignación, Tazuna, después de todo, habló del estado actual de las cosas, de que su pequeño país estaba bajo bloqueo, de que un oligarca local casi había comprado todo el país. Sobre cómo la construcción del puente les daría un comercio independiente de la corporación Gato. Y que había contratado a ninjas para evitar que se completara. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos irnos, o podemos quedarnos y completar la misión. Kakashi miró a sus alumnos. No estoy acostumbrado a dejar mi trabajo a medias. Tómalo tú, tienes que hacerlo, sacudió Kagami con la cabeza, cruzando los brazos sobre el pecho.
Estoy de acuerdo, dijo Sasuke con calma. Sugiero que volvamos. Sakura estaba asustada, estaba claro. Así que eran 2 contra 1. Continuemos la misión, proclamó Kakashi y siguieron su camino. El equipo cruzó el gran lago que separaba el país de las olas del continente. El barquero pidió a los chicos que se mantuvieran en silencio durante todo el trayecto, aunque ya estaban sentados como ratones. Una niebla había descendido sobre el lago, impidiendo ver nada. Cuando desembarcaron, el barquero encendió el motor y se alejó rugiendo. Kagami quiso lanzar un kunai al barquero, pero Hatake interceptó su mano. ¿Por qué? La agresividad y la sed de sangre de Kagame le inquietaban. Ese imbécil nos acaba de delatar. Se agitaba para que no hiciéramos ruido, y ahora sale corriendo a toda velocidad, sin reparar en sus disfraces. Kakashi asintió, había una razón para las palabras del estudiante. Entonces procedamos con la máxima precaución, ordenó Hatake, y el equipo se puso en marcha. El equipo se alineó en orden de marcha, los alumnos en la parte delantera, el cliente en el centro y el profesor en la parte trasera. Entraron en un pequeño bosque, y todo parecía estar tranquilo y apacible, pero Kakashi estaba tenso por la niebla que lo cubría literalmente todo. Al cabo de un rato, Kagami, al notar una agitación en los arbustos, le lanzó un kunai, pero resultó ser solo un conejo blanco. Sakura corrió hacia Kagami, entonces asustó al pobre conejo. Kagami sintió pena por el animal, pero no entendía qué hacía allí. Kakashi por otro lado entendió, la liebre fue objeto de una técnica de cambio. Había un silbido en el aire, el sonido crecía con cada segundo. Kakashi solo tuvo tiempo de gritar a sus alumnos. ¡Abajo! Todo el mundo se derrumbó como si fuera una señal. Algo pesado silbó por encima cortando las ramas más bajas. Cuando el equipo se levantó, en el árbol más lejano, en la cima, había un hombre con la cara completamente vendada sobre una enorme espada. Kakashi se levantó lentamente, sacudiéndose las ramas y las hojas. Supongo que eres Momochi Zabuza, el renegado de la aldea de la niebla oculta. Dijo con cierta pereza, mirando a su adversario. Mi nombre es conocido incluso en Konoha. Sin embargo, yo también te conozco, el Sharingan de Kakashi, evaluó su oponente de la misma manera. La tensión flotaba en el aire. Parte 11. El ambiente se calienta. Todo el equipo número 7 podía sentir el ki que salía del espadachín. Kakashi se adelantó, protegiendo a sus alumnos y a su cliente del peligro. Sharingan Kakashi, ¡qué sorpresa! Son esos sus alumnos. Parecen débiles, dijo Zabuza con pereza. No te aconsejo que los subestimes. Este es el mejor equipo de exalumnos de nuestra academia, animó Hatake a sus alumnos. Los estudiantes, por su parte, se estaban alejando de la ola de ki en ese momento. Sakura estaba temblando, pero seguía de pie junto al cliente, bloqueándolo con ella misma. Sasuke entró en un estado de estupor y se esforzó por salir de él, algo que no había sentido desde la noche en que murió el clan. Kagami se preparó para el combate, se sacudió, ahuyentando el miedo. En su lugar, como de costumbre, surgió la ira hacia su oponente. Ahora estaba recordando todo su entrenamiento y experiencia porque su intuición le gritaba que necesitaría todas sus habilidades para sobrevivir a este combate. Al escuchar las palabras de Momochi, Sasuke miró al maestro, preguntándose cómo había conseguido el Sharingan. Kagami también se fijó en ese detalle, pero no se centró en él, la supervivencia primero, y todas las preguntas después. Se acercó a su hermano. ¿Estás bien?, susurró su hermana en el oído de Sasuke. Sorprendentemente, eso lo calmó un poco. Ahora sí, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué tal si atacamos con fuego?, sugirió. De ninguna manera. La niebla que hay alrededor debilitará cualquier técnica de fuego, y entrar en combate cuerpo a cuerpo con ella sería suicida, dijo Kagami negando con la cabeza. Ahora tenemos que luchar a la defensiva y esperar una oportunidad para atacar, murmuró, más para sí misma que para su hermano. Una sensación de peligro le quemaba la espalda. Al darse la vuelta, Kagami apenas consiguió poner su katana delante de la espada. No bloqueó, había una diferencia de fuerza demasiado grande. Desviando, el Uchiha dejó que la espada de su oponente se deslizara sobre la hoja de la suya. Al darse cuenta de que no había conseguido matar a su objetivo, Zabuza se desvaneció en la niebla. Kagami miró a su alrededor en busca de su enemigo, pero la niebla era demasiado espesa, no se podía ver nada más allá de 5 metros.
Lo estás haciendo muy bien, Kagami. No te preocupes, podré protegerte, escuchó Kagami la voz de Kakashi. Esa es otra cosa que me preocupa, no somos muchos y el enemigo podría atacar directamente a Tazuna. Es poco probable que Haruno sea capaz de proteger al cliente, dijo Kagami de forma que solo su maestro pudiera oírla. Kakashi asintió, observando para sí mismo que Itachi había sido un excelente sustituto. No te preocupes, su objetivo original soy yo. Es sádico y alargará su placer hasta que vea el peligro de su misión, explicó el profesor. El diálogo fue interrumpido por un ataque de dos lados. Kakashi fue atacado por la espalda, y Kagami también fue atacada. Al esquivar el ataque, Kagami recordó la advertencia de Itachi: si tu oponente es más fuerte que tú, no intentes bloquear sus ataques, esquiva. Tras otra esquiva, la Uchiha atrapó a su oponente y le aplicó un genjutsu. Cuando el oponente se congeló, Kagami lo apuñaló con su espada. Excepto que en lugar de sangre, el agua brotó de su pecho. Uchiha se dio cuenta de que era un clon de agua, había leído sobre ellos. En ese mismo momento también hubo un chapoteo de agua por detrás, justo desde donde estaba Kakashi se extendía un charco. Un clon de agua, Como se esperaba del afamado ninja copiador, Zabuza dispuso un clon bajo el ataque de Kakashi, moviéndose hacia el centro del río que fluía cerca de la orilla. A pesar de la espesa niebla, seguía habiendo movimiento de aire, y aunque Kagami no podía ver la zona, la brisa traía una sensación de humedad. Un poco más lejos de su posición vio a Kakashi atacar a Zabuza, pero este se había sustituido por un clon de agua de nuevo, pero lo peor no era eso, sino que Kakashi estaba atrapado en una prisión acuática. Su oponente había superado a Hatake, y se dio cuenta demasiado tarde de que su oponente tenía técnicas de agua. Sentado en la prisión de agua, la única esperanza de Hatake era que sus alumnos escaparan. Al ver la poco envidiable situación del profesor, Kagami se mordió el labio, la situación era lamentable. Zabuza tampoco se quedó de brazos cruzados, al darse cuenta de que necesitaba mantener la técnica, creó un clon que impedía a los alumnos de Hatake salvar al maestro. ¿Qué vamos a hacer? La voz de su hermano sacó a Kagami de sus infelices pensamientos. Nos retiramos. Sasuke sugirió. No, Kagami negó con la cabeza. Tenemos que salvar al profesor. Sin él, nos matarán a todos, dijo un poco distante, como si estuviera pensando en algo. Una vez tomada su decisión, Kagami dobló el sello y una réplica completa del mismo apareció a su lado, quien, sacando su espada, corrió hacia Sakura y Tazuna. ¿Qué es eso? Sasuke asintió a la copia de su hermana que retrocedía. Eso, hermano, es un clon en la sombra. No me gusta esta técnica, divides tu propio chakra por la mitad, desaparece con un golpe, pero posee tus habilidades y es bastante material. El clon podrá proteger al cliente y a Haruno durante un tiempo, explicó Kagami. Entonces tengo un plan. Al parecer, el propio Zabuza no puede atacar, la técnica se mantiene, dejando solo el clon. Yo me encargaré de ello, trató de indignarse Sasuke, pero su hermana no le dejó decir nada. Tu tarea es liberar al maestro, no entres en combate cuerpo a cuerpo. Usa tu kunai. Puede evadir fácilmente los simples kunai, los sellos explosivos no funcionarán, se humedecen al volar, replicó su hermano. Lo sé, por eso, un kunai de aspecto corriente apareció en la palma de la mano de Kagami y se lo tendió a su hermano. Lanza este junto con el suyo cuando esté cerca de Zabuza, y junta los sellos, toro, dragón, mono, tigre, instruyó Kagami a su hermano en un susurro, en su oído, para que su oponente no pudiera escuchar. Mirando el kunai una vez más, Sasuke cambió su mirada desconcertada hacia su hermana. Lo verás por ti mismo. Vale, buena suerte, le dio una palmada en el hombro a Sasuke, respondiendo a su pregunta no formulada. Kagami se fue a distraer al clon mientras Sasuke empezaba a pensar en cómo conseguir al Zabuza original. Tenía que hacer que fuera imposible esquivarlo. Eso significaba encadenar sus movimientos. Tomando la decisión, Sasuke sacó un sello de su bolsa, del que extrajo un shuriken de fuma. Con la otra mano preparó su kunai para lanzarlo. Lanzando el shuriken de fuma para que volara cerca del suelo, Sasuke, un poco después, lanzó el kunai. Tal y como calculó Sasuke, Zabuza tuvo que apartar el shuriken de fuma con su espada. No tuvo miedo del simple kunai, esperando esquivarlo.
Cuando el kunai casi alcanzó el objetivo, Sasuke dobló los sellos que conocía, y al principio no notó nada. No vio aparecer el sello en uno de los kunai justo en el metal, y entonces brilló. Cuando Zabuza vio el kunai resplandeciente, intuyó una trampa y trató de esquivar. Una explosión estalló. Es cierto que Momochi logró recuperarse a tiempo, pero su hombro estaba herido. Una mirada a su hombro sangrante hizo que Momochi se pusiera frenético. Alguna cosita había conseguido herirle. Gruñendo, corrió hacia la chica que luchaba contra los clones. Kagami sujetó al clon, sin permitirle rechazar el kunai conteniendo a su oponente. Una vez más esquivando, pudo atrapar al clon de nuevo, colocándolo en una ilusión y golpeando. Sin embargo, la alegría de la victoria duró poco. En cuanto el clon dejó caer el agua, Kagami vio que Zabuza saltaba hacia ella con la espada desenvainada para golpear. Lo peor era que ya no podía hacer nada, solo había una salida. Es cierto que era la primera vez que iba a realizar la técnica de sustitución ilusoria, pero era su única oportunidad. Pero no tuvo que aplicar nada. Justo antes del golpe Kagami bloqueó a Kakashi, recibiendo el golpe en una Fuma Shuriken doblada, bloqueó el golpe. Bien hecho, chicos. Buen trabajo. Kakashi estaba mojado y enfadado. La venda de su ojo ya no estaba allí, y por el ojo antes oculto el Sharingan miró fijamente a su oponente. Kagami tomó aire. Aún así, cuando Zabuza se acercó a ella, se asustó, solo que no dejó que el miedo la encadenara. Tras liberar al profesor, el equipo fue testigo de una batalla épica. Kakashi confirmó su reputación de ninja copiador. Zabuza luchó como con un espejo. Aplicar la técnica del dragón de agua no hizo nada, Kakashi simplemente repitió la técnica. Zabuza decidió entonces ir a por todas, aplicando su técnica característica. Sin embargo, Kakashi repitió sus acciones, hasta las maldiciones que Zabuza le lanzó. Ambas técnicas surgieron casi simultáneamente, pero la de Kakashi fue más rápida. Zabuza fue simplemente arrastrado por la corriente de agua, arrastrándolo también por el suelo. Contando una docena de árboles, Zabuza se estrelló contra el tronco de un robles. Era evidente que tenía muchos huesos rotos. Kakashi fue a rematar a su oponente, pero antes de que pudiera hacer nada, dos senbons se clavaron en el cuello de Zabuza. El cuerpo de su oponente quedó inerte. Un shinobi con un kimono azul y una máscara ambu con un símbolo de niebla oculto apareció en una rama. Agradeciéndole su ayuda, el desconocido recogió el cuerpo del espadachín y desapareció entre el humo. Uf, lo habéis hecho muy bien. Buen trabajo. Aunque Kakashi sonreía, era evidente que estaba agotado. Los chicos también parecían cansados. Kagami estaba a punto de sugerir un descanso, pero el profesor se lió, se desplomó boca abajo en el suelo sin moverse. Kakashi, sensei. El equipo se precipitó hacia el profesor en una carrera unida. Agachándose sobre sus rodillas, Kagami buscó el pulso del profesor. Uf, está vivo. Solo se desmayó, dijo Kagami aliviada. Si el profesor muriera ahora, sería un fiasco total. Los chicos tomaron aire. ¿Qué hacemos? Sasuke rompió el silencio. ¿Qué es eso? Tienes que cargar con él, refunfuñó mi hermana. ¿A qué distancia está el pueblo? Era una pregunta para Tazuna. 5 kilómetros a paso ligero, se encogió el constructor del puente. Así que arrastraremos unos 10 kilómetros, dijo Uchiha consternado. Tal vez pueda ayudarnos. Desplazó su mirada hacia Tazuna. Tengo ciática, le dijo Tazuna. Sí, todo el mundo es sano cuando se trata de beber sake e insultar. Y cuando se trata de ayudar, todos están enfermos. Kagami parecía hablar en voz baja, pero todos podían oírla. Los hombros de Sakura empezaron a temblar de risa, e incluso Sasuke rompió en una ligera sonrisa. Bien, hermano, vamos a arrastrarnos. Yo me encargo de las piernas, tú de los brazos, cada 5 kilómetros, cambiad, empezó a ordenar Kagami. Haruno, los guardias están sobre ti ahora, terminó sarcásticamente. Tazuna jadeó. Él mismo ya había comprobado las habilidades de un par de morenas. La de pelo rosa, en cambio, no se había mostrado en absoluto. Sakura también parecía desconcertada, sabía, al mirar a sus compañeros, que no era rival para ellos. ¿Y los guardias? Sakura estaba acurrucada. Los uchis comenzaron a arrastrar a Kakashi.
Los dos empezaron a arrastrar a Kashi, y a mitad de camino, Sasuke incluso se ofreció a tirar al profesor a los arbustos para que durmiera la mona y volviera. Sin embargo, el profesor no estaba muy entusiasmado con ello, así que Sasuke le sugirió que lo arrojara a los arbustos para que durmiera la mona, y luego vendría él mismo. Tsunami estaba preparando la cena. Suspiró con fuerza, su padre ya se había ido hace una semana. Sí, la situación con el puente era un desastre, sin ese puente seguirían siendo esclavos de Gato. El bloqueo comercial impuesto por la corporación comercial Gato casi había destruido la ciudad, incluso el suministro de alimentos era malo allí. Los aldeanos sobrevivían con sus propios huertos. No había trabajo en el país, o trabajabas para Gato o no trabajabas en ningún sitio. Sus matones suprimían cualquier negocio privado. Su marido intentó resistirse al poder del oligarca, pero fue asesinado por los matones que Gato había traído. Desde entonces, el pueblo ha permanecido en silencio temiendo por sus familias. Los pensamientos infelices se disiparon con las voces en la puerta, Tsunami no tardó en asustarse y la puerta se abrió, alguien intentó entrar pero fue detenido por la voz de la chica. Bueno, ¿a dónde lo llevas? No está muerto. Hubo un gruñido indescifrable de niño como respuesta. Una chica entró por la puerta de espaldas llevando a un joven en brazos, seguida de un chico que también sostenía el cuerpo. Tsunami observó que los dos niños se parecían, debían ser parientes. Después de arrastrar el cuerpo, los niños lo colocaron cuidadosamente en el suelo y se tumbaron junto a él. Tras la extraña pareja, entró el padre de Tsunami, junto con otra chica, de pelo color cereza. Tsunami quiso saludar a su padre, pero la chica morena se le adelantó. ¿Dónde están nuestras habitaciones? La pregunta fue planteada a Tazuna. En el primer piso. Las dos últimas puertas del pasillo, respondió. Hubo un doble suspiro como respuesta. No, hermana, he visto en mi tumba arrastrar ese tronco hasta el primer piso. Sasuke clavó su dedo en el cuerpo de su maestro. ¿Dónde vas a ir? Replicó ella. Tienes un par de tablas y una cuerda. La chica se volvió hacia el constructor del puente. Tazuna dijo que estaban en el granero que les mostraría. Muy bien, arriba, shish kebab, vamos a hacer una rampa, se puso en pie y dio una ligera patada a su hermano. Con un suspiro, Sasuke se levantó después de todo, y los tres salieron de la casa. Tsunami se quedó solo con Sakura. La mujer estaba ligeramente confundida y estaba a punto de empezar a hablar cuando Sasuke entró en la casa cargando tablones sobre sus hombros, seguido por Kagami, llevando una cuerda en sus manos. Sasuke empezó a poner las tablas en el suelo, Kagami hizo un lazo y se ató las piernas. Bien, Haruno. Se acabó la seguridad. Ve a ayudar a llevar a nuestro mentor, ordenó Kagami. Haruno suspiró con fuerza pero obedeció y fue a ayudar. Lanzando la cuerda que Sasuke había pasado por encima de la viga, los chicos comenzaron a tirar de las piernas del profesor. Con todo el desorden, Tsunami no se dio cuenta de que su padre regresaba. ¿Quién es ese? Le preguntó a su padre en voz baja. Sin embargo, fueron los propios llegados los que respondieron. Somos Shinobi de Konoha. Hemos venido a protegerte. Y este tronco confundido con un humano, es nuestro maestro, gruñeron los chicos con esfuerzo, Kakashi era pesado después de todo. Desconcertada, Tsunami miró a su padre y siguió observando el circo. Tirando del profesor hasta el borde del suelo, Sakura ayudó a subir al profesor, donde los niños le desataron las piernas. Y después de un rato, a juzgar por el ruido, el cuerpo fue empujado o pateado, y Tazuna escuchó ruidos en las habitaciones. Tsunami, tras recobrar el sentido común, comenzó a poner la mesa, saludando finalmente a su padre. Cuando la mesa estaba puesta, los chicos bajaron del primer piso. Pesado, jabalí, refunfuñó Kagami. Y no me digas cómo se arrastró el caballo, exhaló Sasuke. Sakura solo permaneció en silencio, estaba cansada. Siéntate a cenar, tienes mucho que comer de tu viaje, le invitó la anfitriona a la mesa. Los uchis por fin se fijaron en ella y cayeron en el estupor. El caso es que la hija del constructor del puente se parecía mucho a su difunta madre. Kagami fue la primera en entrar en razón, asintiendo y tirando de la mano de su hermano, se sentaron a la mesa y cenaron. Entonces Kagami pidió permiso para bañarse desde el camino. Tazuna hacía tiempo que había inundado el baño. Después de bañarse, los chicos se fueron a su habitación.
Ya tumbada en la cama, Kagami preguntó a su hermano. ¿No lo parece? Sí, mucho, pero no hay milagros, fue su respuesta. En ese momento los chicos se quedaron dormidos. Parte 12. Al despertarse por la mañana, Sakura no vio a sus compañeros en su habitación, las camas estaban hechas y los uchis no aparecían por ninguna parte. Estirando los huesos y sacudiéndose de su sueño, Sakura limpió su cama y fue al baño. Cuando bajó a la planta baja, no había nadie excepto Tsunami. ¿Dónde están todos? Al sentarse a la mesa, Sakura preguntó a la anfitriona. Buenos días, tus amigos están afuera, dijeron que estarían entrenando. Tsunami puso un plato de desayuno frente a ella. Después de un rápido desayuno, Sakura se dirigió a la salida del patio, donde se oían los sonidos de la lucha y el tintineo de las armas. Estaba fuera de la casa cuando dobló la esquina, pero antes de que pudiera dar 2 pasos, un kunai voló hacia ella. Antes de que pudiera asustarse, un segundo kunai se estrelló contra el primero y los 2 cuchillos arrojadizos se dispersaron en distintas direcciones. Todavía tambaleándose por el shock, Haruno fue abordada por Kagami. Haruno, no tienes nada de cerebro. ¿Y si te hubieran atropellado? Menos mal que tuve tiempo de lanzar mi kunai delante de ti, siseó Kagami como un gato enfadado. Me desperté y ya no estabas. Así que fui a buscarte, susurró Haruno. Aunque Kagami estaba enfadada con su compañero de equipo, suspiró y se calmó. ¿Has ido a ver al profesor? Comprobando cómo está. Kagami cruzó los brazos sobre el pecho por costumbre. No, vine directamente a ti cuando me desperté, sacudió Haruno la cabeza. Venga, vámonos, ay de la cebolla, dijo Kagami con un gesto de la mano, sin querer discutir con Haruno. Saludando a su hermano, Uchiha se dirigió hacia la casa, su hermano la alcanzó rápidamente, y ella y Sakura entraron en la cocina. Irónicamente, Tazuna volvió a la casa al mismo tiempo que ellos. Los chicos le saludaron y se sentaron a la mesa. Chicos, tenemos que decidir qué vamos a hacer mientras nuestro sensei descansa. Kagami fue la primera en hablar. ¿Qué sugieres? Mi hermano, como siempre, decidió apoyarla. Nos repartiremos las tareas hasta que Sensei se despierte. Y luego decidirá lo que debemos hacer a continuación, dijo Kagami con un poco de reflexión. He aquí una sugerencia, uno de nosotros patrulla la aldea, el otro vigila a los trabajadores de la construcción, y el tercero se sienta con el Sensei. ¿Por qué eres tú el que manda? Sakura estaba indignada. En su opinión, Kagami siempre había sido el culo de todos los barriles. ¿Tiene alguna sugerencia? La voz de Kagami era tan fría como el hielo. Sakura miró hacia otro lado. Entonces así se decidirá. Hoy nos dividiremos así, yo para patrullar la aldea, Sasuke para vigilar a los trabajadores de la construcción, Haruno para sentarse con la maestra. Haruno quiso indignarse, pero ante la fría mirada de su compañero de armas, guardó silencio. Los gemelos no prestaron atención a sus sacudidas. Kagami se dirigió a Tazuna para pedirle un mapa de la zona. Sasuke también se dirigió a los constructores. Sakura suspiró y se dirigió al primer piso para ver a su profesor. ¿Qué hace ella husmeando? Comandante, murmuró Sakura. Sorprendentemente, su murmullo fue escuchado por Sasuke. Mi hermana tiene experiencia. Así que se hizo cargo, para que no nos quedemos sentados, dijo Sasuke y siguió con sus asuntos. Sakura se limitó a tararear ante eso y se dirigió a su profesor. En esta línea, pasaron 3 días. Durante ese tiempo los chicos ya habían establecido sus turnos de guardia y patrulla, turnándose cada 2 días. Después de todo, Tazuna tenía un mapa, y Kagami, a veces con su hermano, se sentaba a menudo sobre él, pensando en algo o consultando con Sasuke. Hoy le tocaba a Kagami sentarse con el profesor. Oh, qué ojos más salvajes tenía su hermano al verla partir. Lo último que necesitaba era que su hermano estuviera celoso de cualquier hombre que estuviera a menos de 1 kilómetro de ella. No estaba celosa de ninguna mujer que se acercara lo más mínimo a él, ¿verdad? Es cierto que le recordó inmediatamente a Sakura, pero rápidamente desechó el pensamiento. Kagami desvió su mirada hacia el profesor. Estaba dormido bajo la manta. Suspiró, haciendo una pequeña mueca, el profesor apestaba un poco. Salió de la habitación, fue al baño, llenó una palangana con agua y llevó un trapo de vuelta a la habitación, luego le quitó la manta al profesor y comenzó a desvestirlo.
Menos mal que ahora nadie veía a Kagami porque se estaba sonrojando tanto como Hinata en ese momento. Cuando consiguió desnudar a la profesora, Kagami, roja como un cáncer, comenzó a limpiarla. ¿Una ducha? No, sí, pero Kakashi necesitaba una ducha. Casi terminando de fregar, Kagami se encontró con la mirada pensativa de Kakashi. ¿Qué estás haciendo? La voz de la profesora era débil pero extremadamente reflexiva. Parecía que no había lugar para que el estudiante se sonrojara. Resultó que sí lo había. La mía, murmuró una Kagami de color rojo amapola, señalando la tela que tenía en la mano. Muchas gracias, pero yo me encargo a partir de aquí. Kakashi se sentó en la cama y tomó el paño de las manos de su alumno. Kagami salió volando de la habitación como una bala, dando un fuerte portazo sin querer. El profesor la llamó para que volviera al aula después de un rato, pero para entonces Sasuke y Kagami ya habían regresado. Aunque Uchiha se había calmado para entonces, su hermano había notado un ligero rubor en las mejillas de su hermana. No estaba seguro de lo que Sasuke tenía en mente, pero miró a Kakashi como un lobo durante el resto de la conversación. Dime, ¿qué me he perdido? Kakashi ya se había cambiado de ropa. Los alumnos le contaron todos los acontecimientos que habían tenido lugar, sin excluir el episodio del transporte del profesor. Lo has hecho bien. Todo está bien hecho. Dejémoslo así. Solo me queda volver a la normalidad, se avergonzó Kakashi. No quería que sus alumnos lo vieran tan indefenso. Y ahora quiero decirte algo. Zabuza está vivo. Se hizo el silencio en la sala. Sakura estaba asustada, pues había visto cómo había muerto Momochi. Sasuke se tensó, pero no se sorprendió demasiado, contaba con una revancha. Sin embargo, fue Kagami quien sorprendió a todos. ¡Qué revelación! Estaba claro desde el principio, 3 pares de ojos la miraban, 2 con asombro y 1 con interés. Itachi me dijo que los cazadores del Ambu siempre destruyen a los renegados en el acto. Sin detalles, Kagami se sintió avergonzada por la atención, pero se recompuso rápidamente. Sí, eso es exactamente lo que es. Eso significa que tendremos que prepararnos. Mañana empezaremos a entrenar, aseguró el profesor a todos. Vaya, lo único que tuvimos que hacer fue atacar a los Jounin y nuestro maestro se acordó de que necesitamos entrenamiento. Kagami no pudo contener su temperamento sarcástico. Sin embargo, la reacción fue extraña, todos se rieron. Kakashi llegó a comentar para sí mismo que incluso echaba de menos a sus alumnos. Al día siguiente, el equipo número 7 se dirigió al borde del bosque, donde Kakashi eligió los 2 árboles más altos. Así que tu entrenamiento consiste en trepar a un árbol sin usar las manos, instruyó Sensei. Mirando las caras de incomprensión de los alumnos, Kakashi se dirigió al árbol con muletas y simplemente lo atravesó como si fuera una superficie plana. Explicó que tenía que dosificar el chakra de forma que se anclara a la superficie, pero sin destruirlo. Sorprendentemente, Sakura había tenido éxito en esta tarea la primera vez, escalando una rama alta muy rápidamente. Sasuke y Kagami fracasaron, pero después de cada fracaso volvieron a subir una y otra vez. Sasuke se enfadó y trató de correr con sus fuerzas. Kagami, por su parte, después de cada intento fallido analizaba lo que había salido mal. Y dio sus frutos cada vez que subía más y más alto hacía que su hermano se enfadara aún más. Te calmas. Es una cuestión de control del chakra, y eso requiere una mente clara y tranquila, indicó Kagami después de que Sasuke se desplomara una vez más. El hermano se dio cuenta de que su hermana había subido muy por encima de él, pero no le contestó nada, solo asintió para indicar que lo había oído. Así pasaron 2 días más, los chicos pudieron terminar su entrenamiento. Aquí los hermanos se amontonaron en la casa a altas horas de la noche, cansados pero muy satisfechos. Y aunque Kagami terminó su entrenamiento antes de tiempo, no se fue hasta que Sasuke tuvo éxito. Satisfechos de sí mismos, los chicos se sentaron a la mesa. Después de comer, Kagami dirigió su atención a una fotografía enmarcada y rota de Tsunami, un hombre sin rostro y un niño. ¿Quién es ese? Esto. Mi yerno. Un hombre valiente que murió cuando se enfrentó a Gato. Y el niño es mi nieto Inari. La voz del anciano transmitía orgullo y tristeza a la vez. Kakashi decidió preguntar un poco sobre el pasado. Se produjo una conversación, sin que nadie se diera cuenta de que el chico bajaba del primer piso. Se quedó escuchando la conversación durante un rato. ¿Quieres enfrentarte a Gato?
Eso es ridículo. Mi padre lo hizo, ¿y a dónde nos llevó? Se ha ido. Ve a luchar y sufrirás el mismo destino, anunció Inari. Y estaba a punto de salir de la casa cuando la voz de Kagami lo detuvo. ¡Qué conmovedor! Y lacrimógeno. Es conmovedor que te preocupes tanto por nosotros. También es triste que un padre tan valiente tenga un hijo tan despreciable. La voz de Kagami rezumaba veneno, pero lo que más le dolió a Inari fue ver la mirada de desprecio en sus ojos. Las lágrimas acudieron a sus ojos, Inari apretó los puños y quiso gritar a la estúpida chica que no sabía de qué estaba hablando. Pero Kagami se acercó a él, se puso en cuclillas y apretó los dientes. Tu padre luchó por tu futuro, quería lo mejor para ti. Y murió con una sonrisa en la cara con la esperanza de que usted viviera para continuar su obra. ¿Y qué hay de ti? Temblando de horror, lo has traicionado. Si tu padre luchó por un futuro mejor para ti y tu pueblo, tú quieres dejarlos en la esclavitud. Piénsalo. Kagami se levantó en ese momento y salió de la casa en silencio. Se hizo el silencio en la habitación, roto por Sasuke. La perdonarás, nosotros también hemos perdido a nuestros padres. Para ella, la imagen de sus padres es sagrada e indestructible. Y este tipo casi directamente llamó a su padre tonto. Inari, todavía llorando, se fue corriendo a su habitación. Kaami, en cambio, nunca volvió a casa. Sucedió que después de la conversación decidió aliviar su estrés causado por las palabras del chico haciendo ejercicio y así se quedó dormida. Por la mañana la despertaron los rayos del sol y una canción cantada por una niña que recogía hierbas en el prado. Hermosa canción, Kagami se acercó a la chica vestida con un kimono rosa. Sí, me la cantó mi madre. Supongo que eres un shinobi de Konoha. El desconocido se separó de la reunión. Sí, lo reconoces por la venda. Soy Kagami Uchiha, le tendió la mano al desconocido. Yuki Haku, respondió con un apretón de manos. Mantuvieron una conversación sobre las hierbas, sus seres queridos y ellos mismos. La conversación fue muy informativa, pero no demasiado elaborada. Cuando llegó el momento de separarse, Kagami se sorprendió por el anuncio. Y sí, por cierto, soy un hombre. Haku se rió al ver cómo se estiraba la cara de su compañero. Y Kagami se preguntaba si habría un tipo más guapo que ella. Pasó algún tiempo. Kakashi se recuperó y vigiló a los trabajadores de la construcción con uno de sus estudiantes, un segundo estudiante vigiló el perímetro de la aldea, un tercero vigiló la zona interior. Kagami tampoco se quedó quieto. No solo eso, ella y su hermano mejoraron el entrenamiento de Kakashi, añadiendo un aspecto de combate, además de una pequeña parte competitiva. Además, Kagami iba a menudo a la ciudad a explorar, solo 2 personas sabían lo que hacía allí, la propia Kagami y Kakashi, a quien se lo contaba todo. También en esta época, las defensas de la aldea fueron fuertemente fortificadas, con vallas instaladas en todo el perímetro y torres construidas en el pasillo de entrada a la aldea. Kagami estaba en una de estas torres vigilando el perímetro. Hoy le tocaba a ella estar de guardia en la aldea, Sasuke, Haruno y la profesora custodiaban hoy a los trabajadores del puente. Kagami se distrajo de mirar por el sonido de las escaleras subiendo. Era Inari. Hola, te he traído algo de comer, sacó una caja. Gracias, tengo hambre. Que tengan una buena comida, agradeció Kagami, aunque no se olvidó de vigilar el espacio. Inari se sentó a su lado y empezó a balbucear sin parar contándole a Kagami todas las novedades. Sí, se reconciliaron después de una semana, viendo a Kagami practicar, Inari se acercó a ella y le pidió disculpas por sus palabras, admitiendo que tenía razón. Tampoco le guardó rencor, permitiéndole estar presente en su entrenamiento primero, y luego repetir después de ella lo mejor posible. Mientras seguía contándole al shinobi lo que le había ocurrido hoy, Inari no se dio cuenta de la forma en que Kagami se tensó y de cómo sus ojos azul oscuro cambiaron de color a rojo. Inari, corre a la aldea de inmediato, le silenció una voz tranquila pero severa. Inari desvió la mirada hacia su amigo, y luego la desvió hacia donde ella miraba. Había mucha gente caminando por el claro de camino al pueblo. Miró más de cerca y se dio cuenta de que eran los bandidos de Gato, había muchos. Se asustó. Kagami. Inari agarró la manga de su kimono de batalla. La Uchiha se volvió hacia él, se puso en cuclillas tal y como había hecho aquel día, y le miró a los ojos y le dijo. No tengas miedo de nada, corre al pueblo. Veré lo que puedo hacer.
Ahora corre, Kagami le empujó por la espalda. Mientras Inari se alejaba, dirigió su mirada a la multitud que se dirigía a la aldea. Esto va a ser problemático, se dijo a sí misma. Parte 13. Al quedarse solo, Kagami observó a las fuerzas enemigas que se acercaban. En su mente estimó que su decisión de minar los accesos a la aldea era la correcta, para ello arrastró un montón de guijarros, colocando personalmente sellos explosivos en cada uno de ellos. Sensei la ayudó a elegir la mejor ubicación de las minas. Naturalmente, ella no era ninguna tonta y no se lanzaría sin más sobre una multitud así, valía la pena reducir su número a una cifra aceptable para empezar. Los pensamientos de Kagami se dirigieron a Itachi. Al fin y al cabo, fue él quien la convirtió en lo que era. Por mucho que despreciara a su hermano, seguía queriéndolo. No lo sabía, pero a veces tenía pesadillas sobre la masacre del clan, tras las cuales se despertaba con un sudor frío y permanecía despierta durante mucho tiempo. Y junto con los recuerdos llegó una pregunta: ¿cómo pudo su hermano masacrar a todo un clan él solo? Toda la experiencia que había logrado acumular le decía una cosa: de ninguna manera. Aunque Itachi era fuerte, si el clan, y su padre en particular, se hubiera enfrentado a él, era poco probable que hubiera triunfado. Estos pensamientos, sin embargo, no interfirieron en la observación del enemigo. Para ser honesta, Kagami se sentía un poco incómoda, desde aquella revuelta en la aldea en la que una calle entera de alborotadores fue quemada por su orden, no había vuelto a luchar con todas sus fuerzas, mostrando siempre exactamente las necesarias. Y ahora tendría que hacer algo parecido. Sin embargo, lo sentía más por los aldeanos, y no quería que la pequeña Inari pasara por lo mismo que ella había pasado. Mientras tanto, la vanguardia de la banda se había acercado al borde del campo de minas. Dejando de lado todos los pensamientos extraños, dobló los sellos de la técnica de activación. La ciudad estaba satisfecha. Cuando se enteró de que el jefe de la empresa Gato estaba reuniendo mercenarios para su negocio, pensó que estallarían guerras corporativas y tendría que luchar contra otros mercenarios contratados por la competencia. En la práctica todo resultó mucho mejor, solo tuvo que intimidar a los lugareños. Fue un paseo. Sin embargo, cuando se reveló que el principal constructor de puentes había logrado contratar a un shinobi de Konoha, muchos se pusieron tensos. Pero Gato tampoco era tonto y contrató a renegados de la niebla. Hay que reconocer que, tras el enfrentamiento entre los shinobi, las cosas acabaron mal para los renegados de la niebla. Entonces se ideó un plan: los renegados se enfrentarían a los shinobi de Konoha, y estos a la aldea. Una vez que la destruyeran, toda la resistencia a Gato caería por sí sola. Ya habían visto el borde de la aldea cuando, con una fuerte explosión, el suelo cayó bajo sus pies y el mundo entero se vio envuelto en llamas. La explosión fue grave, casi todo el pasillo de la aldea se ahogó en una nube de explosiones. Para Kagami, sin embargo, la batalla no había hecho más que empezar, saltó al suelo y corrió hacia el enemigo. Según sus cálculos, en el peor de los casos quedaba poco más de la mitad de ellos con vida. El pasaje estaba cubierto de humo, los mercenarios supervivientes intentaban averiguar qué había pasado. Los kunai explosivos volaron hacia ellos, y Kagami también probó una nueva técnica, una ráfaga de fuego. Cuando Kagami la soltó hacia el enemigo, parecía una bola de fuego ordinaria, pero cuando llegó al enemigo, la bola explotó, convirtiéndose en un amplio rayo de fuego que abrasó el resto del pasaje en una ola. Es cierto que los pocos afortunados supervivientes intentaron alejarse, pero Kagami voló hacia ellos en ese momento. Sin embargo, no la vieron. Desde su punto de vista, la desafortunada docena que quedaba de un centenar de personas fue atacada por una sombra de ojos rojos. Incluso Kagami quedó impresionado por el resultado de la técnica: el suelo se convirtió en un amasijo negro y calcinado de tierra y cuerpos. Sin embargo, Kagami desechó rápidamente todos esos pensamientos, agarró su katana y se abalanzó sobre los supervivientes. Intentaron apuñalarla, cortarla y acuchillarla, pero Uchiha esquivó hábilmente sus ataques y contraatacó ella misma. Los que intentaron atacarla de frente fueron golpeados por un genjutsu. El corte continuó hasta que quedó el último de los supervivientes, un joven lancero que miraba con ojos llenos de terror sus ojos rojos. El terror inundó gradualmente la mente del mercenario. Finalmente, incapaz de aguantar, se abalanzó sobre Kagami con un grito, intentando atravesarla con su lanza.
Girando sobre su eje, dejando pasar el golpe, Uchiha afeitó la cabeza de su atacante con un movimiento circular de su katana. Sacudiendo la sangre de su espada, Kagami la guardó en su vaina. Al darse la vuelta, examinó su obra. Sí, ese soy yo. Puedo hacerlo, se impresionó Kagami ante el panorama que se le presentaba. Sin embargo, se distrajo de esa tarea por el pisotón de los pies. Al darse la vuelta, vio a la milicia del pueblo que Inari había conseguido reunir para ayudarla. Contemplando la tierra calcinada y la montaña de cadáveres que había esparcida por ella, los aldeanos se quedaron sin palabras. Prometí que me las arreglaría, la alegre voz de Kagami rompió el opresivo silencio. Sí, has hecho un auténtico festival del fuego. Mirando a su amigo, Inari sonrió. Vale, tengo que ir corriendo al puente. Si hay un ataque aquí, es una lucha aún más dura allí. Así que te lo dejo para que lo limpies. Con una reverencia juguetona, Kagami se dio la vuelta y corrió hacia el puente. Y en este momento había una batalla propia en el puente, Zabuza se había recuperado y estaba ansioso por una revancha con Kakashi. Los primeros en llegar fueron Sasuke y Haku, y los primeros en unirse a la lucha fueron Sasuke y Haku. Sasuke y Haku fueron los primeros en entrar en la lucha. No se hacía ilusiones y comprendía que su oponente era fuerte, pero hacía tiempo que quería probar su fuerza. Los oponentes se juntaron. Haku, para sorpresa de Sasuke, no cedió. También mostró su genoma mejorado, el elemental de hielo, que sorprendió tanto a Sasuke como a él. También demostró su genoma mejorado, el elemento hielo, que sorprendió tanto a Sasuke como a Kakashi. Cuando Sasuke se vio envuelto en una técnica consistente en espejos de hielo, Momochi no pudo evitarlo y entabló conversación. No temes por tu cachorro. No creo que salga vivo de ahí. Zabuza esquivaba el golpe de Hatake en paralelo a la conversación. No lo subestimes, es un genio del clan Uchiha de su generación, replicó Kakashi. He oído hablar de ellos. También he oído que los Uchis han sido masacrados. Sin embargo, Haku no es muy inferior a él. Pero ¿dónde está el otro descendiente de los demonios de ojos rojos? No la veo aquí, y me gustaría vengarme. El tono de Zabuza era burlón como siempre. Se quedó en la aldea, cuidándola, respondió Hatake una vez más. Ya, muchos mercenarios han ido allí. Me temo que ni el pueblo ni su aprendiz están ya vivos. Eso es poco probable. Kagami es más fuerte de lo que parece, y es tan brillante y tenaz como su hermano. Kakashi ya estaba cansado. Era evidente que los contrincantes no se rendían y ya estaban cansados. Y como para confirmar sus palabras, dos bolas de fuego volaron desde la niebla hacia la gélida prisión. Haku se encontraba en el espejo en ese momento, e hizo una mueca. Sostener una técnica ya era bastante difícil, y su oponente era muy hábil, solo podía golpear un poco a Uchiha. Y luego estaba el ataque desde el exterior, por lo que rápidamente perdía el control de su técnica y era rematado. Sonaron varias explosiones más, era Kagami alejándose de la prisión y lanzando kunai explosivos contra ella. En ese momento, Haku atacó, y las explosiones casi le cuestan la vida mientras la prisión temblaba. Haku perdió brevemente la concentración y se ralentizó, lo que aprovechó Sasuke para atacar con un cuerpo a cuerpo. Haku volvió al espejo y decidió ocuparse de su intruso en el duelo. Mientras Kagami intentaba de nuevo alejarse de la prisión, fue agarrada por la pierna por una mano que salía de la parte trasera del espejo. Al momento siguiente, Uchiha fue arrastrado por el espejo y lanzado como un proyectil hacia su hermano. ¿Estás bien? Sasuke consiguió alcanzar a su hermana, aunque ambos tuvieron que esquivar inmediatamente los embones de Haku. Sí, gracias, estoy bien. ¿Cómo estás? Kagami examinó rápidamente a su hermano, observando algunos arañazos en sus piernas y muñecas. Podría haber sido mejor, el enemigo atacando los 360 grados. Es muy difícil de esquivar, dijo mi hermano con una mueca. Eso es cuando estás celoso de no ser un Hyuga. Esos ataques no serían un obstáculo, refunfuñó Kagami y apretó su espalda contra la de su hermano. Sería más cómodo así. Sasuke asintió y se concentró en el combate. Juntos fueron capaces de repeler mejor los ataques de Haku. También fueron capaces de despertar su Sharingan, aunque los gemelos no se dieron cuenta de ello hasta justo antes de salir de la prisión de hielo.
Sasuke también despertó su Sharingan, sin embargo, los gemelos no se dieron cuenta de inmediato, solo cuando estaban esquivando los ataques de Haku. Enhorabuena, hermano, por tu comienzo, dijo de nuevo Kagami, cubriéndole la espalda, felicitándole. Gracias. Y él y su hermana estaban de nuevo en formación, espalda con espalda. Sasuke vio todos los movimientos de su oponente y comprendió hacia dónde iban a volar. También se dejó llevar por la ligera euforia de alcanzar por fin a su hermana en el desarrollo. Pero el enemigo lo hizo volver rápidamente del cielo a la tierra. ¿Qué vamos a hacer con los Anbu? Hay dos posibilidades, o trabajamos duro y esperamos que se canse y entonces acabamos con él, o yo destruyo la prisión y tú acabas con él, sugirió Kagami, sin apartar la vista de su oponente. No, nos matará más rápido si está agotado. Optemos por la segunda opción, pero ¿cómo se destruye la prisión? Intenté una técnica, pero tengo que prepararme, protegernos. Tendré que distraer a los Anbu por mi cuenta. ¿Puedes soportarlo? El hermano asintió. Kagami comenzó sus preparativos, tenía que recordar los sellos de la barrera que podía protegerlos, dar el chakra. Todo esto duró segundos, pero su oponente tampoco se quedó dormido. Saltando encima, Haku separó a la pareja, estaba cansado, el chakra se estaba agotando. Tenía que acabar con ello rápidamente. Haku se dio cuenta de que sus oponentes estaban tramando algo. Al separarlos, se quedó a solas con Sasuke, pero en su lugar se dividió en clones espejo y atacó a Kagami. Sasuke se dio cuenta de que su hermana simplemente no sería físicamente capaz de esquivar todo. Alimentando con chakra sus piernas, Sasuke corrió a toda velocidad hacia su hermana, empujándola para que no sufriera el impacto, pero se llevó todos los sembones encima. Tras reagruparse, Kagami aterrizó y miró hacia donde había visto a su hermano por última vez. Sasuke estaba tumbado en el suelo cubierto de agujas. El corazón de Kagami se rompió, inconsciente de sí misma, corrió hacia su hermano, Haku estaba de vuelta en los espejos en ese momento, y lo puso de espaldas, sacando todas las agujas de allí. Hermano, ¿por qué? Susurró. Soy el hermano mayor. Tengo que protegerte. La voz de mi hermano se iba apagando, le dolía todo el cuerpo y ya estaba perdiendo el conocimiento. Cuando te encuentres con Itachi, dale un poco de mi parte también. Sus fuerzas le abandonaron en ese momento, y perdió el conocimiento. Kagami quería aullar, pero su voz no era capaz de expresar lo que estaba pasando dentro de ella en este momento. El único pensamiento que pasó por su mente fue que no había mantenido a su hermano a salvo. La constatación de que su último ser querido había muerto en sus brazos inundó su mente de desesperación. Pero la voz de Haku la sacó de ese abismo. Era alguien querido para ti. Sé lo que es perder a los seres queridos, pero ese es el destino de los shinobi. Haku dijo algo más, pero a Kagami no le importó mucho. Simplemente no debería haberla atacado, debería haberle recordado su existencia en primer lugar. La rabia y el odio la inundaron, los ojos le escocían, pero Kagami no le prestaba atención. Cuando Haku volvió a atacar, ella bloqueó el ataque por primera vez desde que comenzó el combate y pudo verlo. Haku se sorprendió, antes se limitaban a esquivar, pero ahora la chica contraatacaba. Después de bloquear otro ataque, Kagami atacó, pateando a su oponente lejos de ella con una patada en el estómago. Y mientras su oponente se alejaba volando, ella dobló los sellos de la bomba de fuego, soplando un globo, dobló los otros sellos, protegiéndose a sí misma y al cuerpo de su hermano del fuego. Cuando la maquinaria explotó, la prisión de hielo simplemente se evaporó. Haku cayó de los pedazos destrozados y, rodando sobre el hormigón, luchó por levantarse. Mirando hacia el lugar donde se encontraba la prisión, vio que ahora ardía fuego en su lugar. Una figura vestida de kimono surgió de entre las llamas, pero no pudo verla con claridad, nada más que un único ojo que brillaba en rojo. Con dificultad para levantarse, Haku se preparó para el combate, pero el problema fue que la figura de la chica empezó a parpadear, desapareciendo y reapareciendo como un fantasma. Cuando la figura desapareció de nuevo, Haku empezó a buscarla, pero al momento siguiente recibió un golpe en la cara, viendo por fin a su rival. Y así comenzó la paliza. Haku quiso atacar, pero la chica desapareció, intentó bloquear, pero el golpe llegó a una zona desprotegida. Cuando ya no podía mantenerse en pie por la paliza, el último golpe le dio en la máscara, haciéndola añicos. Kagami agarró a su oponente por el cuello de su kimono.
Ya se había dado cuenta de que sus ojos se habían desarrollado por completo, había logrado aplicar el genjutsu hasta 10 metros de distancia del objetivo, algo que no había podido hacer antes. Cuando la máscara se desprendió de su oponente, reconoció al conocido con el que había hablado el otro día, y eso la enfureció aún más. Tú ganas. Vamos, mátame. Soy un inútil, le he fallado a Zabuza-sama, resopló Haku. Un instrumento. Un sonido pensativo volvió a él. Bueno, entonces sírveme, herramienta. La voz de Kagami tenía un tono frenético. Decidió probar una técnica que había leído en los archivos familiares, la técnica del control. Sorprendentemente, funcionó. Tomó el control del cuerpo y la mente de su oponente. Ordenándole que se levantara, Kagami dobló los sellos con las yemas de los dedos brillando en azul. Y las clavó en el estómago de Haku. El chakra quemó a través de su ropa, y cuando tocó su piel, Haku habría gritado de dolor si hubiera podido. Kagami decidió probar el sello en una persona viva convirtiéndolo en una bomba viviente. Ahora puedes ir con tu Zabuza-sama, sugirió Kagami cuando terminó el sellado. Haku dio un paso vacilante, comprendió lo que su rival quería, intentó resistirse. Pero la fatiga general y la voluntad de la propia Kagami eran demasiado fuertes. Dio otro paso tentativo, y luego se lanzó hacia Momochi. Kakashi y Momochi se detuvieron brevemente para recuperar el aliento. Cuando se produjo una explosión por detrás, ambos se volvieron para mirar, y Momochi pensó que Haku había fallado. Y la pelea volvió a estallar. Pasó un poco más de tiempo, pero Zabuza se dio cuenta de que había perdido ante su enemigo, su espada se le había caído de las manos, y ambas manos estaban fuera de combate. Kakashi se preparó para demostrar su técnica de coronación, pero la aparición del compañero de Zabuza confundió un poco, y el grito de Kagami fue lo siguiente. Sensei, retrocede. Cuando Haku rodeó a Zabuza con sus brazos y su piel empezó a brillar, Momochi se dio cuenta de todo, encontró a Uchiha con la mirada y le gritó con una sonrisa frenética. No está mal del todo. Bueno, yo, Momochi Zabuza, te nombro el demonio de la hoja oculta. Estas palabras provocaron una explosión.